gracia, paz, santidad, salud y grandes bendiciones para todos mis hermanas y hermanos alrededor del mundo. Te saluda tu hermano Natanael Baloyes, y es para mí una gran alegría compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Esta lección número 8 ha sido de gran bendición y de gran edificación para nuestra vida, para nuestro carácter, para nuestra experiencia cristiana, titulada Uno de estos mis hermanos más pequeños. Los invito, mis hermanos, a orar para comenzar con las reflexiones y los comentarios de esta preciosa lección. Oremos. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que tu nombre sea glorificado para siempre. Gracias, Padre Celestial, por darnos el gran privilegio de conocer tu mensaje. Gracias por perdonar nuestro pecado. Gracias por limpiar nuestra mente y nuestro corazón con tu sangre para poder entender tu palabra y para ponerla en práctica con amor, ese amor que tú pones en nuestra vida. Bendice a todos mis hermanos alrededor del mundo. A todos los que han escrito sus peticiones, Señor, por favor, respóndeles con tu gran amor y misericordia en tu tiempo perfecto. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de estudiar tu palabra con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 10, versos 36 al 37 nos dice lo siguiente. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. En la historia o la parábola del buen samaritano podemos encontrar 5 clases de personas. La primera clase de personas son los vulnerables, que están representados por el hombre que fue golpeado y robado. La segunda clase de personas son los ladrones y crueles, que están representados por las personas que le quitaron las posesiones a este hombre vulnerable y no se conformaron solamente con robarlo, sino que lo golpearon, dejándolo malherido, casi muerto. La tercera clase de personas que vemos en la historia del buen samaritano son los religiosos indiferentes. Un sacerdote y un levita representan a la cristiandad o a los que se creen religiosos o a los que profesan una creencia en Dios, pero que no ayudan a los que ven pasando necesidades. La cuarta clase de personas que vemos en esta historia son los buenos samaritanos, a los que en muchas ocasiones consideramos como falsos cristianos o como idólatras o como personas perdidas, pero que sin hacer mucha pretensión ni mucho alarde de su fe, hacen lo que el Señor espera de los cristianos y lo hacen con amor, ayudando a su prójimo. Y a estos el Señor los considera dignos de reconocimiento. Y la quinta y última clase de personas que vemos en la historia son las personas como el mesonero. El mesonero estaba cumpliendo con su labor. Ese era su trabajo. La Biblia no dice si finalmente el mesonero aceptó el pago del buen samaritano por el servicio prestado a la persona que quedó malherida. No lo dice, y como no lo dice, vamos a pensar bien del mesonero. Pensemos que al final le dijo al buen samaritano, tranquilo, yo quiero también participar de esta buena obra de amor, así que no te voy a cobrar nada. Pero ¿qué tal si el mesonero no lo hizo? Entonces el mesonero representaría a la clase de personas que hacen el bien, pero sí reciben remuneración. Si me pagan, lo hago. Si no me pagan, no voy. Si no me pagan, no lo hago. No podemos decir que estas personas están pecando porque es el Señor el que tiene que definirlo y decidirlo, ya que es el Señor el que conoce en últimas los motivos de las personas. Pero sí podríamos decir que las personas que hacen el bien o hacemos el bien tan solo por un interés monetario, nos estamos perdiendo de grandes bendiciones. El amor no se cobra. A las bendiciones que el Señor nos da en abundancia se les debe aplicar el principio de gracia recibisteis, dad de gracia. Esto no quiere decir que los que trabajan deben trabajar gratis.
Pero sí quiere decir que en muchas ocasiones el que vende alimento o el que vende un medicamento o el que vende algo que el pobre necesita no se debe portar como un mercader, debe portarse como un cristiano. Hay ocasiones en que la situación amerita que nosotros nos pongamos la mano en el corazón y al ponerla en el corazón la saquemos del bolsillo y que desviemos nuestra mente del interés monetario para centrarnos en hacer lo que el Señor quiere que hagamos en favor de las almas que se están perdiendo. ¿Qué clase de persona eres tú? De estas 5 que encontramos en la parábola. Saben, hermanos, que algunos de nosotros, a pesar de que somos cristianos, también somos representados por las personas que son ladrones, golpeadores. ¿Quiénes son los ladrones? No solamente el que roba dinero o el que roba una posesión del prójimo. Es también un ladrón aquel hermano que le quita la paz a su otro hermano porque habló mal de él. Le está robando la paz y es un ladrón. Es también un golpeador, aquella persona que con su indiferencia trata mal a los demás y los demás van a casa pensando, ¿qué le habré hecho a mi hermano o a mi hermana que ya no me saluda? Y en este caso deberíamos ponernos en los zapatos no de las víctimas, sino de los victimarios para aprovechar la reflexión. Digámosle al Señor, Señor, ¿soy acaso un ladrón? ¿Soy acaso un golpeador? ¿Soy acaso un mesonero? ¿Soy acaso un comerciante que todo lo evalúa según la ganancia monetaria? ¿Soy acaso un religioso indiferente a las necesidades de mi prójimo? O quizás seas una persona vulnerable de los que muchos se han burlado. Quiero decirte que estas 5 clases de personas son amadas por Dios. Dios ama al buen samaritano, tanto como ama a los ladrones y los golpeadores, tanto como ama al mesonero o comerciante, tanto como ama a los religiosos indiferentes, tanto como ama a los vulnerables. Y para todos ellos hay una solución. La solución está en el versículo que leímos al principio. La solución está en ir y tratar a los demás como nuestro prójimo, como alguien que necesita nuestra ayuda. Cuando los vulnerables corran a ayudar a los demás, dejarán de ser vulnerables y se convertirán en bendiciones para otros. Y cuando tú bendices a otros, el cielo te bendice en abundancia. Cuando los ladrones y golpeadores o crueles salgan corriendo para ayudar en vez de robar, para suplir en vez de quitar, dejarán de ser ladrones para convertirse en dadores, en hombres y mujeres que bendicen a otros. Dejemos ya de pronunciar esa palabra de crítica. Dejemos ya de mirar mal a nuestro hermano. Dejemos ya nuestra indiferencia contra aquella persona que fue nuestro amigo o nuestra amiga, pero se equivocó. Perdonémoslo. No le robemos más la paz. Dejemos ya de cobrar por todo y aprendamos a trabajar duro. Pero debemos también saber que el dinero no es nuestro. El dinero es del Señor y debemos usarlo para adelantar su obra, para hacer que su obra crezca, pero también para bendecir a tantos hermanitos y hermanitas que están pasando por necesidades. Si queremos ser buenos prójimos de nuestros hermanos y hermanas, debemos entonces, en primer lugar, aceptar a Jesús en nuestro corazón. Porque recordemos siempre, mis hermanos, que nada bueno podemos hacer si Cristo no es el Rey de nuestra vida. Si queremos dejar de ser personas que solo piensan en el dinero, personas que están quitándole la paz a otras, como los hijos que se portan mal con sus padres y les roban la paz, como los esposos y esposas que están andando en un camino perverso y no les importa el dolor que le están causando a sus hijos, a su cónyuge. Si quieren dejar de ser así, primero tienen que reconocer su pecado. Primero tenemos que reconocer nuestro pecado y acudir al Cordero de Dios para que nos perdone y nos transforme y nos permita ser santuarios en los cuales viva el Señor Jesucristo. ¿Quieres hacerlo? Yo también quiero, para que el Señor nos convierta en buenos samaritanos, hombres y mujeres que vivan para glorificar a Dios y para bendecir a su prójimo, para dar felicidad a su prójimo. En este mundo hay tanto dolor, hermanos, tanto estrés, tanta depresión y hay tan poquitos abrazos,
Tan poquitas personas que se interesan de verdad por los demás, que si tú y yo nos levantamos para glorificar a Dios e interesarnos por nuestro prójimo, la obra que haríamos sería extraordinaria. Muchos corazones serían consolados, muchos corazones serían enriquecidos con la palabra de Dios recibida porque alguien se interesó en ellos. Otro punto muy importante de la lección de esta semana fue que el Señor Jesús se negó a constituirse en juez de las cosas materiales mientras estuvo en la tierra. Miren lo que dice Lucas 12, 13 al 14. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? El Señor Jesucristo bien podría haberse dirigido al hermano egoísta que se estaba tomando para él solo la herencia y dejando a su hermano sin nada material o sin la herencia que le correspondía. Pero noten que el Señor Jesucristo se preocupó más por el alma y la vida espiritual de esta persona que le hizo esta petición. Y les dijo: guardaos de no pensar que las riquezas son lo más importante, porque la vida no está constituida por la cantidad de riquezas que tenga una persona. En otras palabras, el Señor Jesucristo no vino a hacer justicia material en esta tierra. El Señor Jesucristo vino a exaltar el nombre de Dios, a establecer el reino de Dios y a hacer justicia espiritual. Ya llegará el momento para el hermano egoísta que no quiere partir la herencia. Si no se arrepiente, tendrá que enfrentar el gran juicio divino, el juicio final. Pero mientras llega ese día, el día del juicio final, mientras hay gracia y oportunidad de salvación, el Señor Jesucristo nos aconseja a todos que no nos enfrasquemos ni nos distraigamos peleando por cosas materiales, sino que nos centremos en su santa bendición, sino que nos centremos en hacer tesoros en el cielo. Y el mayor tesoro que vamos a llevar al cielo es el carácter de Cristo en nuestra vida. Esto quiere decir que si te despojan, si te dejan sin nada, si te quitan lo que es tuyo, no quiere decir que tú lo pierdas feliz. Te va a doler, vas a sufrir, pero no pierdas la esperanza ni pierdas el gozo del cielo, porque si tienes en tu vida el carácter de Cristo, sigues siendo rico o rica. ¿De qué serviría que nos quedáramos con todo? ¿De qué serviría que lográramos rescatar lo que es nuestro si perdemos a Cristo o perdemos la paz o perdemos el buen testimonio por enfrascarnos o transarnos en una lucha jurídica para conseguir lo que es nuestro? Creo que serviría de manera material, pero el desgaste espiritual sería muy grande y el Señor no quiere esto para nosotros. Esperemos en el Señor, clamemos para que Él haga justicia con misericordia y al final siempre va a vencer Cristo Jesús, y cuando Él vence, los que están con Él también salen vencedores. Amén. Lucas capítulo 12, versos 16 al 21 nos dice: También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Noten que esta parábola nos enseña algo impresionante. Este hombre rico trabajaba duro. Este hombre rico recibía bendiciones abundantes de parte del Señor. Pero el hombre rico era tan codicioso que, a pesar de que tenía tanto que ya los graneros no le alcanzaban, no daban abasto para tanta producción, en vez de pensar en sus hermanos más pequeños, en aquellas personas que no habían sido tan favorecidas, quizá porque no trabajaron igual, quizá porque la vida los había golpeado de manera accidental, o quizá porque habían pasado por un momento de crisis circunstancial, él no pensaba en ellos.
Él pensaba solo en sí mismo y dijo, voy a guardar todo esto para vivir reposado, tranquilo y feliz. Pero saben, mis hermanos, la Biblia nos muestra que aquella persona que solo piensa en sí misma no puede vivir reposado, tranquilo y feliz. Nadie que es egoísta vive feliz porque los demonios lo atormentan. Todos los que piensan en sí mismos todo el tiempo y por ello se olvidan de Dios y de su prójimo, no son felices. Y aunque respiran, y aunque el corazón palpita, y aunque caminan, ellos ya no viven, solo existen, solo sobreviven, porque la verdadera vida tiene que ver con Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La persona que tiene a Cristo es altruista, siempre es alterocéntrica, siempre es cristocéntrica, siempre vive para glorificar a Dios y para pensar en los demás. Nadie le pide, pero Él está atento siempre a las necesidades de las personas y está supliendo, vive para suplir y por eso el cielo le suple constantemente. Mientras más demos, más recibimos. Pero me refiero en primer lugar a la vida espiritual. Las personas que dan y dan con amor, su corazón siempre está pleno, siempre está lleno, pero los que no dan, tienen un corazón totalmente apegado a la riqueza y con miedo de que en cualquier momento la riqueza se acaba o se acaba la salud o se les acaba la vida. Están siempre llenos de zozobra, les falta paz, les falta alegría. Qué diferente hubiera sido la historia de este rico lleno de avaricia si hubiera compartido con los pobres. Seguramente el Señor Jesucristo, quien nosotros sabemos que le gustaba exaltar la bondad de la humanidad, hubiera contado la parábola y la parábola hubiera tenido un final feliz. No digo que hubiera terminado diciendo, le pidieron su alma y Dios dijo, como Él fue generoso con los pobres, no va a morir. No, quizás hubiera terminado muriendo igual, pero la parábola hubiera terminado diciendo, así es todo aquel que ha entregado su vida al Señor. Vive para servir y cuando muere, muere satisfecho porque hizo lo que debía hacer. Hermanos y hermanas, que cuando venga el día final de nuestra vida esté a cuentas con Dios y se pueda decir en el cielo o escribir en el libro de las memorias, este hombre o esta mujer murió, pero mientras vivió para compartir la gracia de Dios en abundancia con otras personas y siempre lo hizo con puro y santo amor. Qué buen final para un cristiano así. Este es el final que todo cristiano y toda cristiana debe aspirar. Morir sirviendo, morir amando. Y quien así muere, muere feliz y muere tranquilo, porque murió en la perfecta voluntad de Dios. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo? En calidad de Dios encarnado, Jesús se hizo hijo de Adán, y como hijo de Adán es nuestro hermano mayor. Sin embargo, Él determinó que habían algunos de sus hermanos que eran más pequeños, y estos son los que precisan de más ayuda y más atención, los que son más vulnerables, aquellos que cuando les hacemos un favor no tienen con qué pagarnos, no tienen con qué devolvernos el favor. Y por eso es el Señor el que paga este favor hecho al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, dice la santa palabra de Dios. El Señor Jesucristo valora todos los actos de amor que nosotros hacemos en su nombre, pero los actos que Él más valora son aquellos en los que nos sacrificamos a nosotros mismos, sacrificamos nuestro bolsillo o nuestra comodidad para bendecir a uno de los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo. Lo curioso e impactante de esto es que los hermanitos más pequeños del Señor Jesucristo nunca están exigiendo que les ayuden. Siempre están buscando a quién ayudar y con quién compartir lo poquito que tienen. Los hermanos más pequeñitos de Jesús, que se han entregado a Jesucristo, siempre están buscando suplir necesidades de otras personas porque no les queda tiempo para darse cuenta que ellos son pequeñitos. Ellos sienten que tienen la responsabilidad de dar, así como Cristo les da a ellos. Estos son los verdaderos hermanos pequeños del Señor Jesús. Son pequeños pero tienen corazón de niños. Tienen corazones llenos de amor
llenos de generosidad y vacíos de egoísmo. Ejemplos de hermanos pequeños del Señor Jesús: la viuda que dio 2 blancas. Noten que la Biblia afirma que esta mujer dio todo lo que tenía y era una de las hermanitas más pequeñas del Señor Jesucristo, porque una viuda y una mujer ya adulta necesita mucha ayuda, necesita mucha atención, pero ella no estaba centrada en su necesidad, estaba centrada en Cristo, y al centrarse en Cristo, quien es el generoso por excelencia, ella también quería ser generosa. Otro ejemplo de uno de los hermanos más pequeñitos del Señor Jesús es el niño con los panes y los peces. Él necesitaba recibir, pero dio todo lo que tenía y lo dio de todo corazón, y el Señor multiplicó lo que tenía para alimentar a miles de personas. Amén por eso. El niño no pensó en su necesidad, pensó en dar. Y es que así son los verdaderos hermanos pequeños del Señor. Necesitan ayuda, claro que sí, pero están tan centrados en Cristo que quieren buscar a alguien para compartirle lo que reciben de Jesús. Qué lindo es el Evangelio, siempre transformando vidas, siempre transformando caracteres a la imagen del dador por excelencia, el Señor Jesucristo. Otro ejemplo, y ustedes quizá no estén tan de acuerdo conmigo, pero les voy a dar algunas razones por las cuales el apóstol Pablo era un hermano pequeño del Señor Jesús. Decíamos que los hermanos pequeños del Señor Jesús son aquellos que necesitan más atención y más ayuda. El apóstol Pablo era un hombre afectado por las enfermedades físicas y sufría mucho por ellas. Él pudo haber elegido quedarse postrado en casa descansando, recibiendo atenciones, pero decidió entregarlo todo a la causa del Señor y viajaba con dolores profundos. Hacía largos viajes a pesar del aguijón que tenía en su carne. Él solo pensaba en hacer que el Evangelio llegara al mundo entero. Solo pensaba en bendecir a la mayor cantidad de personas. Y aunque tenía necesidad de ser atendido, él se convirtió en un proveedor para otros. Los verdaderos hermanos pequeños del Señor Jesucristo se convierten en proveedores a pesar de las necesidades que experimentan. Otro ejemplo, este es el último, la viuda de Sarepta. Esta mujer era pobre, tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite, pero decidió compartirlo con el siervo del Señor y se multiplicó el alimento en su casa, y sigue siendo una bendición porque su historia bendice a los que estudiamos la palabra del Señor. Notan cómo los hermanos pequeños del Señor, aunque tienen muchas necesidades, no viven para exigir, viven para recibir la bendición de Dios y compartirla con la mayor cantidad de personas posibles. Si te consideras pobre, si te consideras enfermo, si te consideras triste, si quieres dejar de ser pobre, si quieres dejar de estar enfermo y si quieres dejar de estar triste, ve y ayuda a alguien. Ve y llévale amor a alguien. Y vas a ver cómo bendiciendo a otros recibes la plena bendición de Dios, y entonces dejas de ser pobre porque vas a estar en Cristo y Cristo es rico. Dejas de estar enfermo aunque tu cuerpo siga con la enfermedad, pero tú vas a estar en Cristo y Cristo está sano. Dejas de estar triste aunque la circunstancia difícil que estás enfrentando no se vaya, porque ahorita estás en Cristo y Cristo vive gozoso y es más que vencedor. Amén. Ya en la parte final de este video me gustaría compartir con ustedes lo que dice el Espíritu de Profecía sobre las bienaventuranzas, que me ha bendecido mucho leer estos pasajes, y espero que también el Señor los bendiga en abundancia, porque es un mensaje profundamente espiritual y de gran bendición. Bienaventurados los pobres en espíritu. Antes de leer el pasaje del Espíritu de Profecía, me gustaría compartir con ustedes la reflexión que hice sobre los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquella persona que sabe, que es consciente, que sin Dios no puede hacer nada bueno, que necesita urgentemente a Dios para poder vivir en santidad, para poder vivir como Dios manda. Sabe que con su propia fuerza no tiene cómo alcanzar el ideal divino, y por eso reconoce su pobreza extrema, y por eso busca al que es rico en moralidad, rico en santidad, rico en amor, rico en obras de santidad, rico en todos los sentidos, sobre todo
en el bien. Busca al Señor de manera urgente, de manera desesperada y de manera constante. Ese es un pobre en espíritu. Es el padre que sabe que sin Dios no puede ser un buen padre y por eso ora, por eso lee la Biblia, por eso medita constantemente en la palabra del Señor y le dice al Señor que lo ayude y todos los días le pide que lo ayude a ser un padre espiritual, un padre o madre que dé buen ejemplo, un padre o madre de disciplina real, de disciplina que levante hijos triunfadores basados en la palabra del Señor. Amén. Es ese esposo o esa esposa que sabe que sin Cristo no puede ser el esposo o la esposa que el cielo espera y que su cónyuge necesita, y por eso todo el tiempo está dependiendo de Dios porque reconoce su propia pobreza y reconoce la riqueza de Cristo. Dice el espíritu de profecía con respecto a los pobres en espíritu. Bienaventurados son, dijo, los que reconocen su pobreza espiritual y sienten su necesidad de redención. El Evangelio ha de ser predicado a los pobres. No es revelado a los que son orgullosos espiritualmente, a los que pretenden ser ricos y no necesitar nada, sino a los humildes y contritos. Una sola fuente ha sido abierta para el pecado, una fuente para los pobres de espíritu. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El espíritu de profecía nos dice en el pasaje anterior que son bienaventurados los pobres y que solo a ellos es revelado el Evangelio. Noten que no dice que solo a ellos es predicado el Evangelio. El Señor predica su Evangelio y entrega su gracia a ricos y a pobres, recordando que en este contexto no estamos hablando de pobres económicamente, sino a pobres en espíritu, personas que reconocen su culpabilidad, personas que reconocen su necesidad de Dios y por ello constantemente están aferrados del cielo para poder reflejar en ellos la riqueza del cielo. Y la riqueza del cielo siempre se refleja en amor, en santidad, en pureza, en comprensión, en ayuda para los demás. Esto quiere decir que los pobres en espíritu, al vivir constantemente aferrados del cielo, son las personas más ricas en realidad y por eso están bendiciendo a otras personas. ¿Qué quiere decir que solo a los pobres es revelado el Evangelio? Lo que quiere decir esta frase es que solo los pobres pueden comprender la voluntad de Dios. Solo los pobres pueden comprender el carácter de Dios. Los ricos, que son los orgullosos, los que creen que son buenos, los que sienten que necesitan de Dios pero no tanto. Los que dicen yo necesito a Dios pero no lo buscan, no oran, no leen la Biblia, no meditan en la palabra, no hacen el bien a su prójimo, no cantan, no agradecen. Estas personas no pueden comprender el Evangelio porque no se les puede revelar a los que son orgullosos, ya que ellos no lo quieren comprender. Y aunque se les predica, cierran sus ojos, cierran sus oídos y cierran su corazón. Y por eso no pueden ver la gloria de Dios, no pueden escuchar la palabra del Señor y no pueden experimentar el amor del cielo. Quisiera seguir compartiendo con ustedes lo que dice el espíritu de profecía con respecto a las siguientes bienaventuranzas, pero el tiempo se me fue. El tiempo siempre es muy corto y debo respetar el tiempo de ustedes. Así que voy a dejarlo hasta aquí, pero no sin antes recomendarles
que sigan con oración esta lectura en casa. Es de mucha bendición. Está en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo llamado El Sermón del Monte. Y van a ver cómo el Señor desmenuza cada bienaventuranza y cómo se aplica a nuestra vida. Así que, hermanitos, termino dándote una perlita acerca de la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Algunos pensamos que esta bienaventuranza aplica para las personas que han recibido mucho daño de otras, que han recibido muchas injusticias en su contra y que oran y que anhelan que Dios ejecute su justicia vengativa sobre sus enemigos. Esa persona que dice: Señor, haz que aquel o aquella pague por lo que me hizo. Esto no aplica de esta manera. La bienaventuranza aplica para aquellos que anhelan de todo corazón y de manera urgente y desesperada, como el hambriento busca el pan o como el sediento busca las aguas. Este anhela la justicia de Dios, el carácter de Cristo, el amor de Dios manifestado en su vida y encarnado en su experiencia. Lo que quiere decir que en vez de desear que el malo o el que le hizo el mal, o el que ha sido injusto con él o con ella, reciba un castigo, esta persona anhela que su enemigo conozca a Cristo, que sea perdonado, que sea transformado y que vaya al cielo. Esta persona anhela que la justicia de Dios se manifieste en su enemigo. ¿Y cómo? Salvándolo, transformándolo, perdonándolo, ayudándolo a reconocer su pecado y a cambiar de camino, a cambiar de actitud. Los que anhelan que la justicia de Dios se manifieste de esta manera, siempre serán saciados. ¡Qué bendición! Dios nos bendiga, mis hermanos. Dios nos ayude. Dios nos convierta en hombres y mujeres santos. No en nuestros méritos, porque no habría cómo ser santos con nuestras virtudes, con nuestros méritos, porque no alcanzan el nivel de santidad que Dios requiere, sino que seamos santos en Cristo Jesús. Seamos santos porque vivimos en Él. Y el cielo, al mirarnos, no ve a Natanael, no los ve a ustedes. Cuando el cielo nos mira, mira o ve a Cristo Jesús. Igual con los hombres, cuando ellos nos miren a nosotros, no vean al pecador antiguo que conocieron, no vean al hombre o mujer que les hizo daño anteriormente, sino que puedan ver la luz de Cristo ahora viviendo y morando en tu vida. Qué lindo es el Señor. Que Dios nos ayude a vivir para servir, a vivir para obedecer sus mandamientos, a vivir centrados en su amor. Oremos. Padre misericordioso, a tu nombre la gloria para siempre. Es tu palabra la que nos ilustra, es tu palabra la que ilumina nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Pero al recibir su luz, podemos ver en cada rincón de nuestro ser egoísmo, orgullo, vanidad, rencor, autosuficiencia, resentimiento. Gracias porque la luz de tu palabra ilumina estas partes sucias de nuestro ser, pero también las saca fuera. Y por tu sangre somos purificados y ahora habita en nosotros tu Santo Espíritu. Ayúdanos, oh Señor, a servir con amor a los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo, a vivir para servir, a vivir para amar, a vivir para compartir. Que mientras estemos en esta tierra podamos, Señor, estar centrados en Cristo y por esto su luz brille en nosotros, bendiciendo vidas, salvando vidas, dando razones para que la gente crea que tú eres real. Gracias, Señor, porque estás respondiendo cada oración que mis hermanos han escrito en los comentarios. Cada padre, cada madre que clama por sus hijos recibe su respuesta. Cada esposo o esposa que clama por su familia recibe tu santa bendición. Cada hermano o cada hermana que clama para que su causa sea defendida por ti, el juez justo, recibe la justicia del cielo. Cada uno de mis hermanos que está enfermo o enferma, y a quienes les van a practicar alguna cirugía, Señor, ponemos a estos hermanos en tus manos. Guía a los médicos. Permite que el testimonio de vida de cada uno de ellos pueda impactar en el hospital y muchos conozcan tu amor y tu luz. Gracias por escuchar esta oración y por bendecir a todos mis hermanos alrededor del mundo.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maranata, mis hermanos, y que el Rey del cielo, nuestro amado Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.